Este año será el regreso que nadie pidió. No estoy solo. 7ª temporada. Los sábados de 10 a 12. Conduce Dante Palma. Para muchos, 6 años ya eran más que suficientes. Pero somos obstinados. Hoy no estoy solo. Los sábados de 10 a 12. Vuelve. No estoy solo. Por la RZ. Somos un medio que siempre va por el medio. La RZ. La radio que va con vos. Primera. Hola, buenas tardes, noches, queridos oyentes de la RZ. Nuevamente, como todos los miércoles a las 20 horas de 20 a 21, estamos en Diálogo Nacional, programa de economía, política, interés general. En el día de hoy hemos vuelto a invitar al doctor Stordeur, que ya le vamos a dar el uso de la palabra, y vamos a hablar un poco sobre el liberalismo. ¿Qué es esto del liberalismo? Y antes de comenzar a hablar, antes de ir al aire, le confesaba al doctor Stordeur que voy a hacer una pequeñísima introducción, porque lo queremos escuchar a él, de lo que en realidad para mí representa una gran confusión. Y nos vamos a ubicar en la década del 80, cuando yo era estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas, estudiaba las materias de la currícula formal, pero también, tengo que reconocer, era muy autodidacta y leía cualquier cosa. He leído a autores que no estaban en las currículas habituales, lo leí a Liszt, a Henry George, artículos de revista, obviamente también he leído Camino de Servidumbre de Hayek, textos o papers de Alfred Müller-Armack, Wilhelm Röpke, y obviamente una persona que yo respeto mucho, que es Ludwig Erhard, que fue el ministro de Economía del canciller Konrad Adenauer en la Alemania de la post-Segunda Guerra Mundial, presidencia de Theodor Heuss, el padre del milagro económico alemán, ¿no es cierto? Y obviamente Erhard, después de 2 periodos de Adenauer, fue canciller de Alemania, ¿no es cierto? Y obviamente los padres del milagro económico alemán. Recuerdo tener en mi biblioteca un libro de la editorial Eudeva, El orden del futuro, escrito por Ludwig Erhard. Toda esa bibliografía estaba en curso en la década del 80 con una gran turbulencia. Estábamos tras la normalización democrática en el 83, corrían los años de la administración Alfonsín, había un gran debate, era la década perdida para los países latinoamericanos, de cesaciones de pagos, altas tasas de interés, endeudamiento, crisis de deuda, etcétera, decaimiento de los términos del intercambio, inflación, déficits fiscales estructurales, y era lo que nos preocupaba mucho a los estudiantes de economía de aquella época. Y me acuerdo que la idea central de lo que se consideraba el liberalismo económico estaba centrada generalmente en un partido, que era la Unión del Centro Democrático, la UCD, de don Álvaro Alzogaray. Después estaba un partido de izquierda, el partido intransigente de Oscar Allende, gobernaba Alfonsín, el peronismo dividido entre la Renovación y el peronismo ortodoxo, y parecía que había radicalismo para rato, y bueno, en el medio de eso estaban esas decisiones, y nosotros en la Facultad de Económica, estudiando y tratando de ver cómo se podían resolver esos problemas de ese país que comenzaba a deambular por la onda democrática, ¿no? Y yo recuerdo que cuando lo escuchaba Alzogaray, eventualmente por ahí iba a alguno de sus actos, los centros cívicos de la UCD generalmente estaban en una sola línea de pensamiento. Alzogaray era un gran admirador del modelo alemán de posguerra, de hecho era amigo de Ludwig Erhard, y leíamos estos autores que acabo de mencionar, a Erhard, Hayek, von Mises, Wilhelm Röpke, Alfred Müller-Armack, y principalmente autores alemanes, algún francés, Jacques Rueff, Edwin Cannan, pero generalmente había una sola línea, más o menos pensaban todos igual hacia dónde ir: privatización, desregulación del Estado, una suerte en eso sí se coincide, una suerte de velo negro hacia lo que eran las políticas de los sindicatos, el Estado, etcétera, etcétera. El Estado en su gestión de aquella época, ¿verdad? Y obviamente pasando el tiempo, gran salto en la historia, nos encontramos con un Milei presidente, y dentro de La Libertad Avanza una gran carga de heterogéneas tendencias, en donde por ejemplo tenemos
y nombres que en aquella época, en la década del 80, eran totalmente ileíbles. Ayn Rand, Murray Rothbard, hay gente que dice que son libertarios, liberales, ordocapitalismo. Hoy me entero que el modelo alemán no era liberal, era ordocapitalista, minimalista, anarcocapitalista y un montón de istas que uno bien no puede entender. Y por eso lo tenemos acá al amigo, al profesor, al maestro Eduardo Stoddard, muchas gracias, doctor, por venir, que va a tratar un poco de hacer una especie de praxis psicológica con mi confusión, que viene desde la década del 80 y hoy en parte no puedo entender muy bien de qué se trata. Doctor Eduardo Stoddard, muchas gracias por venir. Quiero que se presente al público. Es la segunda vez que viene, pero por ahí no vio el programa anterior. Tras el agradecimiento, le pido que se presente y un poco me comience a desasnar sobre estas cuestiones. Gracias. Luis, muchísimas gracias a vos. Yo creo que todo, al final, como son clasificaciones, y al final son cuestiones convencionales, y a veces hay elementos que se mezclan, todos estamos un poquito necesariamente confundidos al final. Yo voy a decir más o menos qué pienso de distintas categorías y cuáles son los elementos centrales para definir el liberalismo y distintos tipos de liberalismo, ¿no? Mira, yo creo que hay como tres dimensiones que admiten distintos grados, y sobre esa base uno puede hacer una definición de qué tipo de liberalismo estamos hablando. La primera, el liberalismo tiene una pretensión de que la ley no tenga contenido moral. El liberalismo estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Eso lo distingue, por ejemplo, el conservadurismo. Claro. El conservadurismo podría, que el Estado se puede considerar que hay algunos valores que son estructurales para la sociedad, que el Estado podría alentar y que eso puede tener algún efecto. Los liberales realmente son escépticos de eso, ¿sí? Son más positivos que normativos. No, en el sentido que el liberal normalmente no quiere que la ley tenga un contenido de tipo moral. Claro. Entonces, este principio del artículo 19, que todos los actos privados de la gente, que no tengan, lo voy a simplificar, lo voy a interpretar al modo liberal, que no tengan efectos sobre el bienestar de los demás o no tengan efectos sobre los demás, quedan para el individuo, ¿no? Bueno, eso es como una orientación. Por ejemplo, dentro del mileísmo hay gente conservadora de derecha, hay distintos grupos, ¿no? En cuanto a esta dimensión refiere, es importante porque uno puede, no estoy diciendo que esté bien o mal ahora, o mejor o peor, estoy haciendo una distinción que es bastante clara, ¿no? Distinguir ciertas visiones de tipo más conservadoras de ciertos liberalismos más puros. Nos acordemos, por ejemplo, de un autor clásico como Mill, por ejemplo, ¿no? Que el derecho, y la idea que el derecho nada más, o fundamentalmente, pero no quiero ponerme fino en esto, tenía como fundamento no dañar al otro, al principio el daño, ¿no? Evitar el daño, ¿no? Y si uno va mirando los autores liberales, uno podría decir que una medida importante para distinguir que una persona que es liberal de que no es liberal, sea esto bueno o malo, es hasta qué punto está dispuesto a admitir que la ley confiera preferencia a ciertos tipos o planes de vida respecto de otros. Normalmente el liberal interpreta que la ley es neutral. Algo así como un sistema, digamos, por supuesto que esto no es enteramente posible, pero lo más próximo, un sistema de señales de semáforo para que la gente simplemente haga su vida, la que quiera, cualquier plan de vida, su propio plan de vida, y el Estado no encarna ni favorece ningún plan de vida en particular. Eso es un primer elemento que me parece que puede diferenciar al conservadurismo, y por supuesto que el conservadurismo tiene montones de variantes, tiene también variantes políticas, económicas, pero digo, en ese aspecto cultural me parece que hay una diferencia, y la coalición de gobierno de hoy tiene elementos conservadores, no solo liberales, claro, ni libertarias. Ahora vamos a hablar un poco. Libertarians, tiene libertarios, tiene liberales clásicos, tiene distintos tipos de liberalismos y tiene también conservadores. Eso es lo que más o menos creo que podría haber un acuerdo sensato en ese aspecto. Ese es el primer elemento para definir, creo yo, el liberalismo, la dimensión de cuánta moral estamos dispuestos a admitir en la ley, ¿no? Moral en el sentido de perfeccionista, ¿no? De tratar de mejorar, si la ley tiene que mejorar a las personas. Después un segundo plano es el paternalismo, es cuánto la ley te tiene que ayudar a tomar a vos mejores decisiones, que comes sal, que no seas gordo, que no te enfermes, que no sé, que el etiquetado, ¿no? Que bueno, que los colores, que entonces yo te induzco, y entonces en general el liberal va a admitir muy poco nivel de paternalismo. A medida que nos vamos alejando,
el Estado obviamente cobra un papel más importante. En general, ahí de nuevo voy a hablar de John Stuart Mill, On Liberty, el famoso libro, donde él hace un caso muy fuerte en contra del paternalismo, en la idea de que son las personas las que normalmente pueden tomar las mejores decisiones. Pero esto hoy está un poco en jaque porque se ha encontrado que la gente no toma las mejores decisiones, que hay muchos sesgos, que hay mucha irracionalidad en la toma de decisión, pero creo que en el largo plazo, la idea central de Mill de que en el largo plazo, como ejercicio experimental para aprender, para mejorar, conducir la propia vida, todavía es cierto que en general, salvo cuando hay mala información o cuando un tema muy importante, pero Mill cubre ese caso, ¿no? Él dice el ejemplo del puente roto. Si una persona está por entrar a un puente y no sabe que está roto, es razonable frenarlo. Bueno, un poco esa es la metáfora, la idea. Pero digamos, nuevamente, el liberal no querría contenidos morales en la ley. Segundo, no le gustaría que la ley, es decir, primero, no le gustaría que la ley intente de que usted sea una mejor persona en alguna variante de la moral. La ley debería limitarse a tratar de que la gente no se dañe y algunas otras cosas más, por supuesto, bienes públicos. Bueno, ahora vamos a esa parte. Después, segundo, el grado de paternalismo, cuánto estamos dispuestos a admitir que la ley te cuide o no, ¿no? Y en general un liberal admitiría muy poco, ¿no? Por supuesto, señales de tránsito, peligro, obra en construcción, algunas cosas así, pero no mucho. No. Hay todo un tema ahora porque hay todas unas políticas que están en muchos países que tienen base en psicología experimental, que están destinadas, si quiere podemos hablar, a lo que se llama el paternalismo libertario, ¿no? A tratar de ayudarnos, pero sin que perdamos las libertades. Bueno, es un tema complejo. Pero digo, esa idea queda clara, ¿no? No queremos morar en la ley, el liberal, y no quiere que el Estado ayude por lo menos mucho a la gente a tomar mejores decisiones para sí mismo, sino que la gente aprenda y que tome, y que en general la gente toma mejores decisiones. Y el tercer elemento, que me parece que es bien decisivo, es la cuestión del redistribucionismo, ¿no? Es decir, cuánto de Estado, es decir, un libertario muy, muy puro, muy duro, no quiere el redistribucionismo. Ellos, muchos en el extremo, esto admite grados, ¿no? En el extremo, cuando se le saca a una persona, el producto de una persona, en beneficio de otra, por ejemplo en Nozick, un autor clásico, pero en otros autores, esto se considera como una especie de uso instrumental de una persona a favor de otra. Uh-huh. El hecho de que una persona trabaje meses o semanas, bueno, no lo hace distinto desde el punto de vista moral, porque esta gente se enfoca en una cuestión moral, una especie de forma de esclavitud, por supuesto graduada, ¿no? Pero quiero decir, al final, detrás del velo del Estado y todas estas transferencias, lo que ellos van a decir, muchos de ellos van a decir, bueno, en el fondo estamos usando a la gente para otra gente, y esto es moralmente incorrecto. La gente tiene derecho a su propia vida, a su libertad, a su propiedad, a su libertad, y entonces usar una persona a favor de otras, eso es moralmente incorrecto. Eso es una posición muy fuerte dentro del libertarianismo, porque el liberal clásico va a tener una visión un poco más por ahí pragmática o filosófica distinta, que va a admitir algún grado, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa si vos te quedás con esta idea libertaria muy, muy fuerte? Te enfrentás al problema de la legitimidad del Estado, porque el Estado provee bienes públicos, para que se entienda, bienes que son muy importantes socialmente, que todos podemos usar sin poder separar fácilmente en grupos, y que el único modo, en principio, de financiarlo a grande escala es vía impuesto. Pero ya el impuesto, en el fondo, es algo, ¿no? Por supuesto, es algo que yo, por ejemplo, me parece legítimo, pero un libertarian muy, muy sólido, muy firme en estos principios, como Murray Rothbard, por ejemplo, y sus seguidores, van a considerar que el Estado es ilegítimo. Por eso van a decir, el impuesto es un robo, porque es usar una persona para otra. Muchos de los libertarians, de este enfoque muy duro, son libertarians programáticos, intelectuales. No es que quieran reformas mañana, de eliminar el Estado o sacar... No. Hay alguna gente que lo que está diciendo, este es el camino, habría que ir para ahí, cualquier cosa en esta elección es buena, pero no es que estén pretendiendo reformas radicales. De ahí tener un segundo grupo, ya un poco, ahí ya está Nozick, por ejemplo, y otros, yo diría Estado mínimo. El Estado es legítimo, no es tan fácil llegar a esto, pero Nozick tiene una explicación vía mano invisible, vamos haciendo contratos
con agencias, con gente que nos defiende, y esta agencia se contrató entre, y eso es el Estado. El Estado al final, en algún modo, es digamos, como, no es buena historia, pero es buena filosofía. Esto pues, es un poco más largo de explicar, pero al final, un Estado que defiende derechos, que solo gasta en protección y en justicia, bueno, está protegiendo derechos privados, y la meta del liberalismo al final, entonces, y así muchos liberales, así como minarquistas o que son muy de Estado mínimo, ya van a admitir que el Estado solamente puede ocuparse de esto y nada más que de esto, pero por ejemplo no de la provisión de bienes públicos o no de transferencias, aunque sean mínimas, entre un ciudadano a otro, una persona a otra, por ir a ayudarlo. Yo creo que el problema es que no quiero ahora, después si querés nos metemos más a fondo a examinar problemas, y todas las tradiciones tienen algo bueno y tienen algún problema. Es muy difícil que largas tradiciones, inclusive tradiciones de izquierda, tengan algo que siempre tiene algo, ¿no? Me parece a mí, las más serias quiero decir, pero me parece que así, a priori, sin ir muy a fondo, porque esto requeriría mucho tiempo y ver un autor y ser más prolijo. Bueno, acá el problema es que, por lo menos tenemos un problema funcional, es que necesitamos bienes públicos. Estos bienes, ¿no? Como protección, por ejemplo, necesitamos caminos, por ejemplo, bueno, Adam Smith. Claro, un tema es el tema de, al negar los bienes públicos, yo realmente no puedo entender cómo se pueden llegar a producir fuera de la participación del Estado y su cobro a través del precio que son los impuestos, es el caso que planteaba Milei de la privatización de las calles. Bueno, ahí el tema es el siguiente. Por ejemplo, Adam Smith decía 3 funciones tiene el gobierno. Decía, claro. El 1776, padre del liberalismo económico se lo considera, ¿no? Y él decía, el primero es la defensa, el segundo es la justicia, y el tercero son todos los bienes públicos. Él dice, todas aquellas obras que abaratan el comercio, y él habla de puentes, caminos, claro, pero también de educación, ¿no? Entonces, hay varios problemas. De un lado, parece muy difícil pensar. Hay evidencia de que los privados pueden producir bienes públicos para poca gente, bajo condiciones muy especiales se puede hacer. Pero a muy largo, cuando abarca mucha gente y a altos costos de transacción, claro, esto no se puede hacer. Tal sería, por ejemplo, una calle. Porque supongamos que ahora decimos que Florida va a ser de todos los propietarios. Bueno, digo, qué bueno, yo tengo el 0,0000001, 17, 28, 29, bla, 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 de Florida. Qué felicidad. Pero ahora, ¿cómo haces para, ¿no? Los costos para, ¿no? Entonces, muy difícil eso. Además podría ser también hay tradiciones, hay cosas que valoramos, hay cosas que por ahí no queremos que estén muy en el Estado, ¿no? Por ejemplo, tal vez podemos privatizar, no sé, los bosques Palermo. Bueno, yo creo que Milton Friedman propuso privatizar el Central Park. Bueno, la verdad que uno podría, porque al final que la gente que más lo usa, las que vive cerca, que son más ricos, los ricos podrían pagar, la gente pobre podría tener y eso haría que esté mejor y tal vez que haya menos externalidades, es decir, costos que se generan a vecinos, pero la verdad del asunto es que es bastante probable que mucha gente, que todos, quizás por una cuestión cultural, que también son importantes en una vida en comunidad, simplemente el libre acceso es una cuestión importante, una cuestión ciudadana, de igualdad ciudadana, de libre acceso. Entonces, hay veces que hay tradiciones, hay cosas que no. Museos, por ejemplo, sí, sin embargo, cobramos, ¿no? Entonces, es como que es para revisar, no hay que... Yo no soy muy amigo de decir, esto es lo que hacemos, listo. No, hay que examinar lo que hacemos. Pero quiero decir que eso podría ser, ¿no? De un lado, una crítica, como bien decías vos, Luis. Uno, no es seguro que los privados lo puedan proveer en la cantidad correcta, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, el adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Cómo resolves eso? O sea, es un global public good. Eso, o sea, si uno pudiera privatizarla, la capa de ozono tendría el tamaño grosor justo, porque aquel que la adelgaza a través de los gases que libera, si le cambiaran sus propias pupilas, su propia cáncer de piel, estaría en el óptimo. Pero como distribuye los costos con otros, externalidades negativas se llama esto,
en un contexto de altos costos de transacción, sabemos por un famoso teorema, esto no se resuelve muy bien. Entonces, bueno, eso se hizo bien. Bueno, de hecho, replicando el mercado con derechos que la gente podía comprar y vender, se logró como regular bastante bien eso, pero al final fue necesaria entonces, me parece a mí que un problema que puede tener el liberalismo muy, muy mínimo, que solamente se limita a defender derechos, es qué haces con los bienes públicos. Me acuerdo a Smith cuando dice... Antes de continuar, me viene a la memoria el tema frente al problema insoluble del efecto invernadero. El otro tema es algo que sí estuvo en la década del 90, el mecenazgo sobre las plazas. Razonablemente funcionó, pero generalmente en plazas muy, muy codiciadas del centro. A ver, ¿habría semáforos si no existiese la Municipalidad de Buenos Aires que los ponga? Sí, habría, porque la Facultad de Derecho de la UBA hubiese puesto una, exactamente. La de la DITEL hubiese puesto ahí en Figueroa Alcorta, o River hubiese puesto Amigos de la esquina no sé cuánto. Sí, porque tenemos el caso de los faros, el famoso artículo de Samuelson, tanto estudiamos y vemos en clase. Claro. Y después Ronald Coase mostró que los privados lo ofrecían. Bueno, a veces se pueden ofrecer bienes públicos a través de los privados. Entonces el proyecto de investigación libertaria no es para sacárselo así nomás. Lo que pasa es que la evidencia en general, experimentos que se hacen, inclusive controlados, cuando se hace, por ejemplo, temas con muchos jugadores de dilema de prisionero y hay que proveer un bien. Bueno, la evidencia parece ser bastante concluyente, y es que cuando el tamaño del problema es grande, abarca mucha gente, claro, los costos de transacción suben, la lluvia ácida. Pues yo digo, efecto invernadero, los libertarios muchos te van a decir que no existe. Te van a decir, no, esto no está comprobado, y van a decir que siempre hubo periodos donde se calienta y se enfría la tierra, en los 80 se enfriaba, ahora en fin, el 90% de los científicos fue creciendo la cantidad de gente que cree que sí es un problema. Pero ellos podrían decir que no. No, pero lo cual es cierto, que si yo produzco energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas, con el fuel hoy genero lluvia ácida. Eso es un hecho. Por eso quiero decir, pues, saquemos el ejemplo que ellos pueden, que un libertarian muy puro puede decir, no, pero Eduardo, no existe eso. Yo diría, bueno, no sé, si vos crees que no existe, esto es un tema, pero ¿qué pasa con la lluvia ácida? Ahí tiene un caso de externalidad, ¿no? Entonces, vos fíjate que todos estos químicos van por ¿no? Y de golpe causan daños a miles o a cientos de kilómetros, daños sobre la propiedad. Y no podés, porque un poco lo que el libertario piensa es que con el derecho privado puedes resolver estos problemas. Pero ¿a quién demando yo? Claro. Si de golpe hay, no sé, cientos de personas, miles de personas que usando la energía normalmente generan daños a otra gente. Yo, para probar un daño, para que el oyente conozca, ¿no? Tengo que probar el daño, eso no será muy grave, la causalidad, tengo que probar quién fue, eso es imposible, ¿no? Claro. Sí. O sea, y además, bueno, tengo que probar, depende, en algunos casos tengo que probar la negligencia, la intencionalidad. Pero quiero decir que cuando un problema es de gran escala, con altos costos de transacción, no funciona el clásico derecho privado. Claro. Si uno ve la evolución de los daños que se causaban los vecinos, ¿cómo se resolvían? Primero por la costumbre, como dice el famoso teorema de Coase. La gente se arreglaba, o sea, ¿no? Y después, cuando había un poco más de gente y era más valiosa ¿no? el costo que se pasaban por actividades que eran incompatibles, por ejemplo, uno me tiraba algo a mi quinta y me arruinaban los naranjos. Bueno, eso generalmente, si no se arreglaba verbal o contractualmente, muchas veces la costumbre, hay un trabajo muy importante que muestran, ¿no? Uh-huh. Contexto de muy bajo costo de transacción. Pero después, si no, iba a un juez y le pedía una injunction, le pedía una orden de cese. Yo decía, mire, el doctor Rey es mi vecino, está usando tal químico, daña, y entonces a través de eso, bueno, ¿qué pasa? Cuando ya somos muchos y ahora ya las fábricas que dañan es muy costoso que cada uno le pida al juez. Entonces se reemplaza eso por el derecho de daño o de responsabilidad civil extracontractual. Yo voy y directamente le pido, y después hay como acciones colectivas. Y cuando esto ya es un fenómeno que ya abarca toda una ciudad grande, ya hay regulaciones. O sea, ¿por qué necesitamos las regulaciones? Por los altísimos costos de transacción. Entonces, a mí me parece
que ese es un problema un poco crítico para un libertarianismo muy, muy chiquito. Eso, y otro problema obviamente es que normalmente vos querés que la norma explique las intuiciones medias de la sociedad, ¿no? Y si yo te digo, Luis, que hay un chiquito que ha sido abandonado en la plaza pública y que a un costo, no sé, te pongo un ejemplo así, ¿no? Pero que refleja el principio que quiero mostrar, que un costo mínimo, o sea, hay que gastar de la plata de la municipalidad, no sé, 1.000 pesos, comprar una leche y le salvar la vida, pero que eso, ¿no? Digo, bueno, eso más generalizado es que nunca hemos dejado que la gente pobre la pase muy, muy mal. Siempre ha habido mecanismos, ¿no? A veces yo a través de, generalmente a niveles municipales, de la iglesia, leyes de pobre, uno llega hasta los romanos, qué pasa cuando subían los granos, va contra toda nuestra... No, inclusive en el viejo, en el viejo modelo medieval, el derecho de costumbres generaba una época de gran estabilidad, salvo la del siglo XIV, digamos, pero la época medieval era bastante estable, se basaba sobre todo en el derecho de costumbres. No había ley escrita. Lo que quería decir yo es que para el libertarianismo, así muy, muy estrecho, el tema que ellos no admitan la distribución, ayudar a la gente necesitada, podría ser un problema, porque esa norma, esa regla de asignación, bueno, conflictúa un poco con lo que mucha gente piensa, ¿no? Respecto de, bueno, puede haber grados, puede haber gente que diga, no, mira, solamente hay que ayudar a la gente que lo necesita en serio, gente que tiene un problema físico para trabajar, o es muy grande, o tiene algún problema muy serio. Habrá otra gente que pueda expandir un poco esto, habrá otra gente que puede generar programas muy específicos, pero habrá gente que puede hacerlo más grande y pensar que la gente pobre, por definición, tiene que ser ayudada en el diseño, en la estructura básica de la sociedad, John Rawls, digamos, alguna variante, ¿no? Ahí ya estamos lejos del liberalismo clásico, ya estamos en el liberalismo... O sea, hay distintas formulaciones, cuando más lejos te vas, y en general el liberal clásico es una persona que no quiere, ya para cerrar con el liberalismo clásico, no quiere que haya mucho de moral en la ley, o no haya moral en la ley en el sentido de una orientación moral, porque despegar por completo es muy difícil. Que no haya perfeccionismo, que la ley no diga cómo tenés que vivir, cuál es el plan de vida. Entonces, una ley más bien neutra. Después, que haya poco, por ahí si la ganancia es muy grande, a eso iba. Si la ganancia es muy grande y la interferencia es muy corta, mediata y es casi informativa, bueno, y sobre todo cuando se trata de evitar daños a otros, yo creo que, bueno, no habría mucho problema con el uso de toda esta nueva tecnología regulatoria basada en avisos y colores y palabras que se emplean, se llama nudge, ¿no? Empujoncitos, ¿no? Que se usa mucho con éxito. Pero el liberal lo limitaría mucho eso, ¿no? Y después, por último, la parte de la redistribución, el liberal clásico lo admitiría para casos donde genuinamente el balance en bienestar entre la producción y el efecto de la distribución de positivo, ¿no? Porque si no, al final es pan para hoy, hombre, para mañana. Uno puede decir, bueno, ayudemos, pero a la larga, si vos empezás a afectar los incentivos para producir, claro, a la larga cada vez peor el asunto, ¿no? Porque si vos lo medís por la cantidad de ayuda social, nosotros deberíamos ser Estados Unidos ya, deberíamos ser riquísimos, nosotros tenemos más planes que nadie, tenemos planes automáticos para todo el mundo, y nos fue pésimo, porque vos cuando sacás gente del mercado laboral, eso tiene un impacto, siempre que sacás factores del mercado laboral, eso tiene un impacto negativo en la productividad, obviamente, ¿no? En el modelo de competencia perfecta, se llega a la conclusión que se verifica el teorema de Euler, en donde lo obtenido por la venta del output en el mercado se agota en la distribución de los factores sobre sus respectivas productividades marginales. Quiere decir esto que los factores son distribuidos exactamente a su productividad marginal. Esto está en teoría, funciona bien, a pesar de que es un mercado que a mi modo de ver no existe, que es el de competencia perfecta, pero sirve para ver los desvíos respecto a los otros mercados que sí existen. Ahora, a propósito de lo que usted decía, Eduardo, ¿qué pasa cuando tenemos los fenómenos de las rentas o cuasirrentas, en donde el factor es remunerado mucho más allá de su productividad marginal y genera una suerte de renta
super ganancias, beneficio extraordinario, dicen los libros de texto, o plusvalías, que no resultan del esfuerzo de la productividad del poseedor del factor, sino que es una llamada renta no ganada. Y obviamente esta es una de las grandes fuentes de la concentración de riqueza, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en estos casos? Es muy interesante lo que decís, Luis, y ahí depende de cuál va a ser el fundamento del sistema. Si vos sos un consecuencialista, como yo en general, que creo que hay que diseñar las reglas para tratar de obtener buenos resultados sociales, y ese es el fundamento final. Eso no significa desconocer principios, intenciones, tradiciones, pero tenés que saberlo estimar en términos de las consecuencias de un modo fino, ¿no? Estoy pensando más en un Hume, en esa tradición un poco más rica que el utilitarismo más clásico después de Bentham, que están de cálculo y de, ¿no? Porque yo en mi caso no estoy haciendo que la renta dependa necesariamente del mérito, porque eso es imposible. Hay muchísima suerte. Primero, hay muchísima suerte. Hay muchas veces que a veces hay muchos mercados donde los productos son diferenciados, donde al final hay un poquito de poder de mercado y diferenciación. En la práctica hay muchos precios que están por arriba del costo marginal. Claro, precisamente porque le decía que cuando existe un beneficio extraordinario plusvalía producto de una renta o cuasi renta, también tenemos que el beneficio extraordinario para el productor o distribuidor, la contracara es sacar excedente al consumidor. Sí, por ese lado, claro, venía el lo tema. Que yo quiero decir es, ahí lo que hay que ver es si eso tiene la intensidad, por ejemplo, cuando ocurre eso hay que ver si eso tiene la intensidad para que sea una falla de mercado. Ajá. Cuando eso, por ejemplo, si es un caso porque una compañía puede ser grande, puede tener un precio por arriba, pero puede comportarse de modo más o menos competitivo. Entonces puede ocurrir que una compañía sea grande, pero por escala, por innovación tecnológica, al final sea lo mejor que se puede, ¿no? Quiero decir que no deberíamos trabajamos como próximo a una competencia perfecta, pero no lo usamos estrictamente, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, hay una concentración que quiere comprar un competidor? Y bueno, ahí el derecho de defensa de la competencia, las oficinas, bueno, podrían poner condiciones, podrían bloquear, o sobre todo, más que bloquear, normalmente poner condiciones para intentar preservar las condiciones competitivas del mercado. Quiero decir con esto que desde el punto de vista moral hay que distinguir si uno va a decir que la mayor renta, si es merecida o no merecida. Si vos vas por las consecuencias, lo que vos decís es, no importa cuán merecida sea. Si yo este sistema de derecho de propiedad que adjudica a quien toma la decisión y el dueño del factor la ganancia correspondiente con independencia del merecimiento, que puede ser poco, porque ahí también puede haber conexión social, puede haber la familia, credencialismo. No. Que hay un poco de todo. Que justo seas amigo de un proveedor grande, no sé qué. Hay mil cosas. Sí. Pero por supuesto, además, la casa donde nacés, ¿cuánto se habla? Una casa donde se habla, por ejemplo, de libros, de cosas, es un capital social, un capital humano muy fuerte. El barrio. El barrio, un montón de cosas tienen impacto, justo de quién sos amigo, las cosas que pueden influir. Sin duda. Entonces hay muchas cosas. Entonces ¿hay algo de merecimiento? Normalmente hay alguna conexión. ¿Es muy grande? No es muy grande. Pero a mí me parece que, si te fijas en las consecuencias, cuando vos empezás a diluir el derecho de propiedad, ¿no? La definición, el alcance, bueno, empieza a haber menos zanahorias, y entonces eso afecta No, el tema de los desincentivos es indudable, es ineluctable las consecuencias. Pues entonces, yo lo vería, quiero decir, me parece que un liberal clásico debería, a mi modo de ver, más que ir al merecimiento, porque también hay que ver por qué uno se merece, como diría Rawls, por qué uno se merece los dones naturales, la inteligencia, la simpatía, el atractivo, porque son cosas que al final no es muy claro, ¿no? Tal vez, como dice John Rawls, tal vez son tan arbitrarios como la casa donde nacés, ¿no? Son tan. Ahora, el problema es que cuando vos querés regular eso, querés igualar, querés empezar a regular el atractivo de una persona, o el uso de la inteligencia, o esto, terminás perjudicando a todo el mundo, ¿no? Entonces la evidencia hay buena teoría atrás, y la evidencia bastante abrumadora, de que no es
bueno tratar de igualar esto. Esto no significa, a mi modo de ver, que por cuestiones de bienestar no haya transferencia. El tamaño de las transferencias hay algo estructural y algo contextual. Eso hay que ver. El modo más barato de hacerlo, a quién, cómo, lo mejor. Pero en general son los mercados el mecanismo para producir y distribuir de modo más eficiente. Pero convengamos, si usted sabe mucho de este tema, que cuando hay situaciones abusivas en donde hay una concentración de mercado y la existencia de beneficios extraordinarios, el beneficio, detrás del beneficio extraordinario hay un excedente del consumidor, que la masa de consumidores ha accedido a ese grupo de empresas que coluden. Y eventualmente... claro. Bueno, es curioso porque, por ejemplo, autores como Hayek, bien liberal, en el tomo 3 de Derecho, Legislación y Libertad, él está de acuerdo con el uso de lo que antitrust law, de defensa de la competencia. En esencia, una rama del derecho que controla el poder de mercado. Y en esencia lo que hace es prohíbe que las empresas coludan, porque si nosotros somos los únicos productores de hierro y nos ponemos de acuerdo, ponemos un precio más alto, nosotros ganamos más a expensas del consumidor y hay menor cantidad de transacciones, con lo cual el bienestar total baja y se distribuye de otro modo, como usted dice, afectando al consumidor. Y podríamos hacer otras cosas, podríamos hacer compras también, podríamos hacer acciones, poner precios muy bajos para excluir al competidor. Es un poco difícil, pero tiene que darse una serie de condiciones. O comprar la empresa que está en ascenso para... También, bueno, eso es un problema con las tecnológicas ahora. Las absorciones, lo que se llama así, la killing acquisitions, ¿no? Compran al competidor potencial. Es un tema todavía difícil de resolver, porque es muy difícil saber cómo va a evolucionar una compañía. Claro, es una conjetura, claro. Pero en algunos casos es claro. En algunos casos es, yo soy el único que hago esto y sale el otro, chao, y me lo compro chiquito. O sea, en la jurisprudencia ya registró casos que son bastante precisos. Pero siempre hay que ser cuidadoso, no arruinar las zanahorias, porque si no, no van a surgir innovaciones. Pero solamente en aquellos casos donde es muy claro, bueno, ahí hay que empezar a estudiar estas cosas. Hablar así un poco difícil, hay que meterse en el caso, estudiar bien los mercados, definirlos, ver cuáles son los efectos potenciales, sobre todo qué pasa con la tecnología, porque en mercados muy dinámicos vos no puedes quedarte con la estática, tenés que pensar qué va a pasar. Exactamente. Y ahí es donde toda esta área del examen de las concentraciones y de las conductas anticompetitivas, que a mí me gusta mucho, se vuelve algo fascinante, porque vos tenés también como tener alguna noción de qué va a pasar. Exactamente. Porque vos puedes poner una restricción que es pésima, que está planteada solamente a nivel estático, pero no está considerando los cambios en la industria. Los cambios tecnológicos y no el mero ver si el mercado es contestable con este nivel de tecnología. Porque puede haber otro paradigma tecnológico que se viene y uno está desconociendo o por lo menos está en cierre, ¿no? Exacto. Y otro, mira cómo se nos fue casi la hora volando. Charla interesante. El otro tema que me causó inquietud cuando usted hablaba es cuando usted introdujo el tema de que Hayek sí eventualmente reconoce la posibilidad de alguna regulación del Estado, es este gobierno con vista a largo plazo ha generado una serie de derogación de normas regulatorias, ya prácticamente la Secretaría de Comercio Interior no existe. ¿Usted no cree que, por lo menos lo veo desde este punto de vista, no cree que este gobierno está apostando a una suerte de cartelización a través de lo que es un discurso de liberación de iniciativa privada para la fijación de precios? Pienso en prepagas, pienso en sectores que son oligopólicos, que son propensos en algún caso a coludir y no a competir. Que eso quizás sea una causa estructural de inflación, ¿no? Yo escucho. Dos cosas, creo que no a las dos, porque la primera es que la oficina que se ocupa, la actual Comisión Nacional de Defensa de Competencia, yo conozco bien a la gente que está ahí y la actividad la sigo mucho porque me dedico a esto, doy clase, además asesoro en esto. Y cuando uno mira, por ejemplo, el nivel de actividad que llevan hasta ahora es bastante más grande que el que había antes, quiero decir, ¿no? O sea que ellos, ¿no? Y el modo en el cual están trabajando es bastante serio, no. Inclusive sacaron una cautelar contra las prepagas, porque las prepagas, según el discurso, las propias declaraciones se habían puesto de acuerdo y aparentemente... Bueno, de hecho, Volocopiti dice, ¿cuánto van a aumentar? Tenemos que hablarlo. Cuando dijo tenemos que hablarlo, eso es colusión. Exacto. Eso es una cosa que no podés hacer
si hubiera estado asesorado... Lo dijo públicamente en un reportaje. Claro, Cuando dijo tenemos que hablar, eso es con confabulación explícita por poco, ¿no? Claro, eso no puede ser. Y después parece que fue... yo no tuve acceso al expediente, ¿no? Así que hay que tener cuidado con esto. Pero aparentemente, según cierta información, habría sido muy lo que se llama paralelismo, muy demasiado simétrica, muy parecido, la suba, el tono de los métodos. Entonces, bueno, claro. Tenían la cautela típica, porque una cautela de defensa de competencia rara vez te dice un precio máximo, como acá. Lo que te dicen es, mire, hágalo de nuevo, ¿no? Pero quiero decir que no, yo no creo que desde el punto de vista estrictamente económico la orientación es liberal, a uno le podrá gustar en esa parte, digo en la orientación, después hay mil cosas para discutir en la parte macro, por ejemplo, no sé, el tipo de cambio. Sí, seguramente el año que viene lo invitaremos y hablaremos. Claro, digo, entonces, ese no es tampoco es mi fuerte, ¿no? Esa área, pero digo que uno puede discutir varias cosas del gobierno de Milei en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, acabo de hacer distinciones que en la coalición hay gente desde libertarios, hasta liberales muy mínimos, liberales clásicos, probablemente algún socio liberal que cree que esta es la oportunidad para que la economía se normalice, que es algo que si no hay país, punto. O sea, es la verdad. Probablemente algunos conservadores que ¿no? Un poco están cómodos con el discurso y además también prefieren una economía abierta o más abierta y desregulada. Por ahora nos está yendo muy mal con el experimento de una economía tan regulada y sobre todo cerrada, ¿no? Como la nuestra. Pero las dos cosas van juntas, ¿no? El nivel de apertura y la desregulación y sobre todo que te permitan ser competitivos, ¿no? Pues estás muy regulado y en fin, es difícil desactivar la bomba, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo porque uno habla así, ¿no? Pero también es cierto, doctor, que usted se acordará cuando estalló el comunismo, algunos países de la órbita comunista abrieron el mercado y fue un verdadero desastre. Es decir, exponer a una... De hecho, el domingo pasado lo estaba escuchando al doctor Broda y me sorprendió el hecho de que se alzó en favor de la industria nacional frente a un aperturismo súbito y descarnado, ¿no? Me sorprendió eso. Adam Smith también, y porque Adam Smith, que el padre del librecambismo, digo que, en fin, no sé el padre, pero el promotor fundamental, ¿no? Que cuestionó toda la política mercantilista de la época, por el cual había mucho proteccionismo y se trataba de exportar más que importar, y en fin, eso llevaba toda una serie detrás de eso había toda una serie importante de políticas equivocadas. Uno de los aportes de Smith fue mostrar que eso estaba mal. Tuvo éxito y tuvo un peso importante después en las políticas públicas, él y los clásicos en general. Pero el mismo Adam Smith dice que hay que ver cuál es el impacto de corto plazo en el nivel de empleo y el nivel de actividad. No, si Adam Smith era mucho más brillante y sutil de lo que la gente cree, ¿no? Y ya Adam Smith estaba... No, lo que dice Broda, yo también lo digo, me parece que... Desde Copal también, Funes de Rioja... No, también. Guarda también con la exageración, ¿no? Cuando llegó el otro día, no estoy seguro de esto, porque fue un tuit, y los tuits uno ya no sabe qué es mentira y qué es verdad. Y a veces pero cuento esto porque podría ser cierto a la luz de nuestra historia, que cuando llegó el Mundial 78 querían hacer a color, y la cámara electrónica de acá, claro, porque esto puede ser un arma de doble filo, se van a decir, no, que no venga, todo el mundo vio en blanco y negro para proteger un grupo. Acá hay montones de cosas que son inexplicablemente carísimas, hace 80 años con el argumento de la industria naciente. Pero ¿cómo puede ser un bebé que hace 80 años que no nace? En algún momento tiene que empezar a caminar, nunca camina. Entonces, hay algo de correcto que vos tenés un país donde tenés tantas regulaciones, tanto impuesto, es tan difícil producir, es tan costoso. Entonces a vos de golpe, te tienes que dejar que te adaptes. Pero del otro lado, hay que tener cuidado, hay muchos intereses creados. La verdad que llorar es la actividad que mejor hace el empresario medio importante. Sí, van a no, porque inclusive Funes de Rioja decía, bajen los impuestos, no es que, por ejemplo, que... Sí, no estoy hablando ahora de Brodo o de Funes de Rioja, ¿no? También usted se acordará, por ejemplo, de que al 90 venía una gran cantidad de tecnología, está bien, de segunda selección, no era la de primera, venía, pero aún así... Cuando uno compraba esos artículos de tecnología, decían, bueno, esto viene de Iquique, son segunda selección, primera selección, qué sé yo.
uno sabía que no se estaba comprando lo top, lo que había salido en los países centrales, pero aún así, siendo tecnología vieja, con un tipo de cambio retrasado, terminaba siendo más caro que el último modelo que salía en el país central, lo cual quiere decir que por más que yo esté importando barato, lo caro se vuelve a partir del hecho que tengo un sistema de distribución que puede estar concentrado y forma precios, y hacia el alza, ¿verdad? Habría que mirar bien También está el tema impositivo, impuestos internos, IVA, habría etcétera. que mirar Claro. bien, ya ahí cuando uno se mete en un mercado en particular, lo mejor es mirar bien. Yo cuando estuve en el gobierno, en el organismo antimonopolio, me acuerdo que había un caso de una industria que los tipos decían, no puede ser, nosotros vendemos a 10 y esto llega, el súper está a 90. Bueno, veamos qué pasa. Y después cuando veamos eran todo impuestos, o sea, eran todo impuestos y costo de transporte, o sea, y regulación y tasa y esto y lo otro, y cada provincia era un espanto. O sea, entonces se lo llevó un montón de asesores, digamos, ¿entendés? Entonces hay que ver. Pero en todo caso, yo creo que estas cosas muchas veces se aclaran cuando uno mira bien los datos, ¿no? Agarra un mercado y empieza a mirar con precisión, ¿no? Hay que hacer costos. Bueno, no en el sentido de Moreno. Por eso le hago la pregunta. No en el sentido de Moreno. Quiero decir que muchas veces para opinar de un mercado en particular es importante conocerlo bien, ¿no? Conocerlo bien. Lo que sí es cierto, o por lo menos parece razonable, de hecho estoy diciendo el mismo Adam Smith, dice, ¿no? Que Adam Smith pensaba que igual el trabajo que da desempleado se absorbía rápido, y él da el ejemplo de la gente que volvía en esa época, vivían en guerra, cuando la gente volvía a una guerra. Era muy empírico, era brillante Adam Smith. Pero claro, en esa época no había salarios, no había estructuras rígidas, los precios podían ir a la baja, entonces si había si venían muchos soldados, bajaba el precio, si bajaba el precio estaba la ley de hierro en esa época. Claro. Eran jornales, ¿no? Claro. Eran jornales, entonces no pasaba como por ejemplo la tierra. Smith tiene unos capítulos de la tierra, y que culpa de las rigideces, mire, casi preanuncia que culpa de las rigideces, hay precios que están muy por arriba, dice, del precio natural, que era el precio de equilibrio que pagan los factores, el precio de competencia perfecta. O sea, hay renta. Hay renta ricardiana. Renta ricardiana, claro, exacto. Pero Adam Smith, por ejemplo, da una riqueza. Quiero decir que Adam Smith, cualquier persona sensata del liberalismo, dentro de que bien o mal, yo ahora no estoy haciendo una defensa del liberalismo, vine a explicar, a hacer como una especie de casi de clasificación, ¿no? Eso es un poco ¿no? Pero quiero decir que a mí me parece que hay que ver quién lo dice, cuál es el grado de protección, hay que estudiarla, ¿no? Hay que examinar más la cosa. Hay que examinar cada planteo, hay que examinar la cosa. Lo que sí es seguro es que, que una apertura enorme, si vos tenés muchos costos, eso puede ser una cosa, ¿no? Desaconsejable, sí. O sea, tampoco quiero decir, hay que avanzar en esa dirección, pero muy inteligente, ¿no? Eso digo. Pero que hay que avanzar mucho, porque hay que sectores sistemáticamente regulados, que hace 80 años que están en pañales, ¿viste? No, los premios y castigos desaparecieron en esos sectores, sin duda. Sí. Para las últimas palabras, doctor, lo que quiera o eventualmente, ¿cómo ve el año 2025? En el tema económico yo lo veo bien al 2025. No salí de mi tema, yo me dedico más a micro y a micro del derecho o a temas de instituciones de crecimiento y sobre todo a economía, derecho y economía de competencia, pero no, yo lo veo bien. A mí me parece que nosotros con los dólares estos que han entrado del blanqueo y el RIGI principal. Por eso, con estos dólares, principalmente. yo creo que eso cruzamos, hay que pasar el verano, ahora antes de pasar el invierno hay que pasar el verano. Parece que pasamos el verano. Yo, la verdad que en algún punto soy bastante fiscalista, no de modo completo, hay otras condiciones, por ejemplo, el tipo de cambio en el mediano y largo me resulta preocupante. Está atrasado. Sí, yo creo que está atrasado, sí. Hay una discusión en torno a eso, pero así de conversaciones con gente amiga que conoce el tema, que lo miden por productividad y lo ven bien, y yo diría que sí. Nuestro Big Mac es muy caro, digamos. No sé cuánto, pero uno de los Big Mac más caros del mundo, el Big Mac nuestro. Y no somos tan productivos, dicha sea la verdad. Entonces es un problema. Pero digo, ahora en el corto, porque, no sé, uno tiene...
Yo estoy un poco ciclotímico a veces, pero creo que al 2025 vamos a andar bien. Lo que dice todo el mundo, que vamos a crecer un mínimo en 5 y más o menos ya la estadística te está dando que casi hay 2 puntos hasta fin de año y un par de correcciones de estadística y 2 cosas más y un envioncito más y se puede dar un 5. Y si el gobierno llega baja un poquito la inflación y tiene un crecimiento de 5 y recupera actividad, salario real y va mejorando el sector externo de a poco, a mí me gustaría hacer el cepo, pero bueno, digamos, pero yo no soy muy pesimista el cepo. Pero yo tampoco estoy muy seguro, porque el otro día, estoy muy seguro, pero el otro día fui a una conferencia que estaba uno de los miembros del Banco Central y había mucha gente ahí, después me quedé conversando y la gente de no, que se... Y me preocupé, quiero decir que no estoy tan seguro tampoco, ¿no? De nuevo, no es mi área de especialidad esta, es un tema delicado, esa bomba atómica hay que ir sacando de a poquito y hay que estar ahí también, quiero decir, yo hace rato que digo no hay que sacar el cepo, pero si yo estuviera ahí adentro no sé si lo saco, porque uno quiero decir, hay que reconocer lo que también es delicado el tema y hay que pensar que a veces hay posiciones distintas que las dos, que son plausibles. Aparte, Doc, ¿no? Fíjese una cosa, el mundo se viene medio turbulento a partir del 20 de febrero. Bueno, sí, también ese es eso. otro tema de cómo nos pega, ¿no? Tal vez hay que distinguir el corto, mediano, el largo. Y lo que pasa fue. Probablemente en el corto nos ayude y después no sé el proteccionismo de Trump, cuánto nos pega, cómo nos pega y qué pasará con tasa de interés. Son temas difíciles. Mi intuición es que todo considerado nos beneficia, ¿no? Y nos beneficia aún si no nos quiere ayudar. Basta con que la gente crea que nos beneficie. Si la gente cree que nos beneficie, por ahí nos beneficia y no le cuesta $1. Porque la gente, llega un momento que si entras en el crédito, bueno, listo. No es una deuda tan grande respecto al PBI. Esa es la verdad. Si el país funciona y crece un poco y normaliza y somos normales después de tanto tiempo, después habrá 1000 cosas, porque hay 1000 cosas estructurales preocupantes, que eso ya es más para por ahí que hable con un macroeconomista, pero bueno, ¿no? Doctor Eduardo Estorrell, gracias, muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene para seguir hablando de estas cosas. Sí, obvio, de luego. Gracias. Le deseo un gran año. Igualmente. Este es uno de los últimos programas de Diálogo Nacional. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas, de 20 a 21. Los esperamos con otro invitado. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Ideas traducidas en palabras. Pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos. La RZ. La RZ. La elegida de los famosos. Conducción, Andrea Rizzo. Labor periodística, Marcelo Sacone. La elegida de los famosos. Todo lo del mundo